Hay algunos personajes que, pues, por algún hecho, o algunos hechos, pues ya se han distinguido para toda la historia de la humanidad, como son algunos, pues, de las personas que son citadas en la Biblia. A veces, pues, hasta podríamos decir que de manera un poquito injusta nos quedamos con una cosa y no vemos a la persona en su totalidad. Por ejemplo, Santo Tomás. Pues Santo Tomás, ¿quién es? El incrédulo. Digo, no lo recordamos tanto quizás por toda su labor de evangelización, que fue muy grande, sino el incrédulo. Fue incrédulo y ya se le quedó. Pedro, el que negó a Jesús. Se le quedó. Digo, hubo quien se lo ganó a Judas, pues. Digo, pues ya me traicionó. El traidor. Hubo quien se lo ganó a pulso. Judas, pues sí, el traidor, tristemente se lo ganó a pulso. Y María Magdalena, ¿por qué la recordamos? La que llora. Hasta la frase, estaba llorando como Magdalena. ¿Sí? Es la que llora. Y claro, pues aquí nada más en el Evangelio, se había quedado llorando, sin dejar de llorar. ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Llora y llora y llora. Entonces, pues ahí sí, como Magdalena, se quedó así. Ahora, ¿qué podemos aprender de este Evangelio? Pues María, ya lo habíamos dicho, María Magdalena, aquella que llora no solo la ausencia de Jesús, que claro que la llora profundamente, también llora sus pecados. Ese es el ejemplo que nos da María Magdalena. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Pero uno podría decir, entonces como me la paso llora y llora con la novela, ya seré bienaventurado. No. Aquel que llora sus pecados. Aquel que llora por sus faltas, porque hay un arrepentimiento de corazón. Y es cierto que también, sí, llora la ausencia de su maestro. Y en ese llorar, pues se asoma al sepulcro. No sé, yo pensaría de que, a ver, vamos a asomarnos a ver si sí está. Entonces encuentra dos ángeles, uno a la cabecera y uno a los pies. ¿Qué significa estos ángeles? Ángel significa mensajero. De hecho, toma su nombre cuando está haciendo una misión. Su nombre, por así decirlo, que muestra su esencia, pues son seres espirituales, espíritus puros. Y cuando cumplen con una misión es que son llamados ángeles, son mensajeros. Entonces, ¿qué significa que haya dos mensajeros en los pies y a la cabeza? Cuando queremos hablar de la totalidad de algo, a veces hacemos como referencia de los pies a la cabeza. Perdón, de los pies a la cabeza, ya lo estoy haciendo al revés. O de la cabeza a los pies, para hablar de la totalidad de la persona, por ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? Vendrá de parte de Jesús hacia María Magdalena y después hacia los discípulos un anuncio. Entonces, el que estos mensajeros estuvieran en los pies y a la cabeza, ¿qué significa? La totalidad del anuncio del Evangelio. El anuncio del Evangelio tiene que anunciarse de manera íntegra a toda la humanidad, de los pies a la cabeza. Es lo que quiere decirnos. Ahora, es entendible la tristeza de María Magdalena y yo creo que quizás muchos hemos experimentado pues esta tristeza cuando parte un ser querido, cuando muere alguien que amamos. ¿Qué buscamos de alguna forma? Un aferrarnos a él, a lo que queda de él. ¿Qué queda de él? Su memoria. ¿Qué queda de él? Sus pertenencias. Por eso queremos a veces heredar. Y a veces quizás no cosas muy grandes, sino cosas sencillas. Ay, esta cruz era de mi abuelito, yo la quiero. Ay, su libro, yo lo quiero. Ay, su gorro. Por ejemplo, yo quería la pipa de mi abuelito, pero pues me la ganó mi sobrino. Bueno, bendito Dios, así mira, así no estamos tentados a fumar. Era más el recuerdo. Pero queremos aferrarnos a lo que queda. Y ese aferrarse también puede ser a veces aferrarnos a sus restos mortales. Que es cierto, los restos mortales de un difunto ya no tienen el mismo valor de un ser vivo, es de un ser humano vivo. El ser humano vivo tiene una dignidad que no cambia. Pero tampoco tienen el valor de un objeto. Es decir, en esos restos mortales
está la memoria de la persona que tuvo esa dignidad de persona. Por eso es importante ser cuidadosos con los restos mortales. No son objetos, no son nada más objetos. Conservan de alguna forma una memoria de alguien. Por eso mismo es una obra de caridad sepultar a los muertos. Es ese respeto a estos restos mortales, en respeto a la memoria de la persona. Y también es un acto de fe, los restos mortales que descansan en espera de la resurrección. Por eso es bueno, es importante que estén en un lugar santo, en el cementerio, no panteón, eso es pagano, panteos, todos los dioses no es, en el cementerio, o también le llaman en el campo santo, o en algún templo, descansando, esperando la resurrección. Porque a veces puede pasarnos, pues quizás lo que le pasó aquí a María Magdalena, que es entendible. Ya no estaba su maestro y su tristeza era que ya tampoco estaba su cuerpo. ¿Hacía mal María Magdalena en anhelarle el cuerpo de Cristo? No, era un acto de amor. Pero aquí hay un mensaje interesante, una vez que lo encuentra, que la reconoce, porque primero le dice mujer y no lo reconoce, piensa que es el jardinero. Pero ya cuando le dice María, sábete reconocida por aquel que te reconoce. Por eso te dice tu nombre. Le dice Dios a ella, yo te conozco, te reconozco, reconóceme. Y ahí es cuando lo reconoce. Maestro. De la misma forma, ante Dios seremos llamados por nuestro nombre, por el nombre de nuestro bautismo, por el cual Cristo nos reconoce como hijos suyos. Perdón, Dios nos reconoce como hijos suyos, hijos del Padre. Y así lo reconoceremos. Y entonces es interesante. Se acerca a él, dice otro evangelio, que lo postra a sus pies, lo adora, lo sostiene. Entonces, ¿qué dice Jesús? No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. ¿Qué quiere decir? No te quedes con lo material. No te apegues a lo material. Lo más importante está ahí arriba. Subir al Padre. Porque a veces puede pasarnos eso, queridos hermanos. Nos apegamos a lo que queda de nuestros hermanos difuntos. Nos apegamos a lo material. Y eso no permite dar el paso a lo importante, lo eterno. Entonces aquí yo les quisiera dar algunos consejos, porque a veces en ese proceso de duelo se puede uno quedar estancado. Algo que se llega a hacer es que una vez que fallece la persona y es cremada y se tienen las cenizas de los difuntos, se dejan en casa y se tienen ahí en casa. Queridos hermanos, eso no es lo más adecuado. Es cierto que aquí hay una tristeza, un dolor, pero también es cierto que podemos quedarnos atorados en alguna etapa de duelo. El enojo, la negación. Entonces, mantener en casa las cenizas de un ser querido no ayuda a dar el paso en ese proceso de duelo. Seguimos y no lo superamos. ¿Por qué? Porque nos estamos apegando a que la dimensión física de la persona se queda y no nos ayuda a salir adelante en este proceso. ¿Qué es importante, queridos hermanos? Dejarlo ir. A nuestros seres queridos hay que dejarlos ir. ¿Por qué? Porque la fe nos dice que están en un lugar mejor. Están frente al amor mismo, frente a Dios. Nuestros seres queridos han dado el paso. Están frente al amor mismo. No pueden estar en mejor lugar. Han dado el paso a la nueva vida. Y el problema de mantener los restos es que nosotros no damos el paso a aceptar que espiritualmente siguen vivos, porque nos quedamos con los restos mortales. Así como tampoco es adecuado, por ejemplo, esas costumbres que se están haciendo nuevas, que vamos a hacerle una joya y tenerlo conmigo, tampoco ayuda en el proceso de duelo.
o bueno, pues vamos a arrojarlas al mar, o vamos a plantarlas. Tampoco somos objetos. No es un modo adecuado de guardar la memoria. Entonces es cuidar ese no irnos a los extremos. No aferrarnos, pero tampoco disminuirlos como si fueran un objeto. Es con la fe en la resurrección darle santa sepultura. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu los deje ir, sabiendo por fe que están en un lugar mejor. Pero no descartamos completamente su memoria. Entonces hasta está este proceso pedagógico. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasa cuando yo voy a recordar a mis difuntos? ¿Qué es bueno? Sí, porque podría decir, entonces el padre tampoco es bueno irlos a visitar. No, claro que es bueno irlos a visitar. Pero vean es salir para ir al encuentro en un lugar santo. Es ese proceso pedagógico. Salgo al encuentro en un lugar de oración. Salgo al encuentro de mi hermano, de mi ser querido en un lugar de oración. ¿Por qué? Porque sé que Él está en oración constante en el cielo. Entonces ya está ese recurso, ya lo dejé ir. Pero sé que no se ha ido completamente, sé que sigue vivo. Pero sé que el encuentro ya no va a estar solamente en su parte física que se quedó, sino que el encuentro está en el lugar de oración, porque está con Dios en la oración constante. Entonces sí, acercarnos a sus restos mortales, habiéndolos dejado ir, es saber que seguimos unidos, pero en Cristo, pero en el lugar santo, pero en el lugar de oración. No me apego, pero tampoco lo olvido, sino que mantengo la memoria en Cristo. Y eso me ayuda a sanar. Eso me permite dar el paso. Eso me permite salir adelante. Y entonces por eso le dijo Jesús a María Magdalena, no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. No te quedes en lo terreno. Tú también vas a subir al Padre. Yo voy primero y después me seguirá. Nuestros seres queridos que han fallecido han ido primero. Después los seguiremos. Y pidamos a Dios que nos permita mantener la gracia para poder encontrarnos con ellos y con el Padre en la eternidad.